Hoy miércoles recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. ¿Querés darte cuenta de por qué puede vivir feliz aquel que vive creyendo, aquel que cree? Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sí, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, para juzgarte a vos o a mí, sino que para que creamos, y creyendo nos salvemos por medio de Él, nos salvemos de nuestras debilidades y curemos nuestras enfermedades espirituales y también, ¿por qué no?, las físicas. Y no es que se cree y nada más, sino que el que cree, por decir de alguna manera, vive creyendo. Digamos que es como ir caminando. Si se camina avanzando, es como algo continuo, algo que nos ayuda a crecer de a poco. Por eso, el que va creyendo, el que cree, va viviendo de una manera diferente, como alguien que tiene una vida en el Espíritu, dada por el Espíritu. El que cree en Jesús renace siempre, porque hay algo más grande que lo sostiene y lo anima a seguir. Ayer Jesús en el Evangelio nos decía: ustedes tienen que renacer de lo alto, le decía a Nicodemo, que no comprendía este doble nivel de lenguaje. Nosotros podemos ser reengendrados, se dice, podemos vivir una especie de renacimiento espiritual, sea en la situación en la que estemos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a creer, es el Espíritu que recibimos en el bautismo, en la confirmación. ¿Y en qué nos ayuda a creer? ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? Creer en Jesús, creer en que Él es el enviado del Padre, el Hijo único que vino al mundo para que tengamos luz y no andemos en las tinieblas, en nuestro corazón y en nuestra inteligencia. ¿Qué prueba más grande de amor que ser Dios y venir a estar con el hombre por puro amor, sin preguntar, sin esperar nada a cambio? También decíamos en estos días que la fe es un don, y el don es Jesús. Y lo que nos queda a nosotros es aceptar esto, es aceptar este don que nos ha dado Dios. La fe no es un conjunto de normas, una grilla de cosas por cumplir, una doctrina que aprender para repetir o para defender, un sentimiento que sentir únicamente, sino la fe es un poco de todo, pero principalmente la fe es un don, y ese don es el mismo Hijo de Dios, es el Hijo único del Padre que se quiso hacer hombre, para que sientas, para que aceptes y te des cuenta que Dios ama al hombre en serio, que Dios se tomó en serio esta decisión. Y en definitiva, creer es aceptar que esto es posible y que es verdad y que además cambia la vida del que lo acepta y entra esta persona, la que acepta esta verdad, en una vida nueva. Todos nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios día a día, seguramente somos bautizados, confirmados, incluso recibimos a Jesús bastante seguido en la comunión. Ahora, eso no quiere decir que todos experimentamos esto de volver a nacer, este nacer en el Espíritu Santo. Muchas veces lo tenemos olvidado al Espíritu y por eso el Espíritu no puede hacer tantas cosas en nosotros. Hay que volver a maravillarse una vez más de que Dios nos haya amado primero y nos haya enviado a su Hijo para enseñarnos a vivir como hijos amados por Él, para perdonarnos los pecados y ayudarnos a dejar el pecado que nos sigue atormentando muchas veces, nos sigue de alguna manera persiguiendo. Y es el Espíritu
enviado por Jesús, el que nos santifica, el que nos vivifica, el que nos da ganas de seguir creyendo y fuerzas para seguir creyendo. Hoy intentemos hablarle a Jesús como lo que es, como nuestro Salvador, como nuestro hermano mayor, aquel que vino a darnos vida y no a condenarnos, aquel que nos vino a dar luz para que podamos ver bien. Todo lo que pidamos en su nombre al Padre, Él nos los concederá. Pidamos creer en esto, pidamos creer en Él, pidamos renacer una vez más en este día, pidamos seguir creyendo para que la vida no se haga tan pesada, para que la muerte de algún ser querido no apague el sentido de la vida, para que el sufrimiento no sea la última palabra que escuchemos, para que el amor sea el motor de cada cosa que hacemos, para que Jesús sea el centro de nuestra vida, para que podamos animar al triste, consolar al afligido, para seguir amando aunque a veces nos cansemos. Jesús, que nos pase de todo, pero que no nos cansemos. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.